tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con un nuevo video, el capítulo número 6 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ver qué nos dice esta carta. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Y decimos, Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Antes de comenzar con el video, recordemos rápidamente, para todos aquellos que quieran adquirir los productos, que recuerden que va a ser para lo próximo que se avecina. No decimos cuándo y todo, pero saben que hay un video en el canal de, me parece, Cisne, de Jaime Duarte, hace un tiempo, donde se dice lo que va a venir. Es un mensaje profético de la niña sierva de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y precisamente por ello estamos diciéndoles que nos preparemos, ¿no? Así como en 2020 vino lo que a nivel mundial está, nuevamente va a venir algo, pero ojo, tenemos que estar prevenidos, es decir, ¿qué nos da nuestra Madre del Cielo para poder combatir eso? Y pues bueno, en el primer comentario les voy a dejar los números telefónicos para que adquieran sus productos. Recuerden que son jabones, sobre todo. Ustedes saben que todo esto pues prácticamente se va a dar en el cuerpo, y precisamente eso les va a ayudar mucho. Jabones y shampoos, cremas, algunos otros productos, pero eso contáctenlo con los proveedores. Y simplemente les voy a decir en el primer comentario para qué va a ser. Ahí sí lo puedo hacer de alguna manera para que no haya problema. Segundo, que todos aquellos que sean de Estados Unidos, Canadá, de América Latina y de Europa, ya se pueden hacer los pedidos también. Anteriormente había un problema porque no se sabía cómo, pero bueno, ahorita ya los proveedores ya saben, les pueden llegar los productos de 2 a 3 días, y pues bueno, simplemente es para comentarlos. Y que sobre todo, digo, sí pongan mucha atención en esto, porque ahorita estamos bien, recordemos, ahorita pareciera que todo está bien, pero a futuro pues uno nunca sabe cuándo, ¿no? Y a la mera hora a veces uno quiere empezar a hacer algo, y yo creo que, digo, por eso precisamente estamos anunciándolo desde ahorita, para que ustedes vayan siendo conscientes. Si lo quieren hacer, adelante, y si también quieren comprar las cosas por su cuenta, pues ya estará. Ya no, ya como lo anuncié, por último, mi canal en Telegram ya va a estar, para que allí precisamente pueda subir el video de esto que estoy hablando sin ningún problema, y pueda ser más específico de las cosas. Ya estará en ustedes si aún con lo que ya especificaré en ese video en Telegram ustedes los compran o no. Ya está. Siempre recordemos que Dios nos da libertad para todo. Yo tampoco pues les voy a obligar a comprarlo, ¿no? Cada quien finalmente sabe si lo hace o no lo hace, y pues bueno, de mi parte pues es todo, es el mensaje que tengo que transmitir. Ahora bien, vamos a comenzar a leer el capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios, ¿no? Escuchemos, dice, no lleven a los tribunales a sus hermanos en la fe. Esto vamos a escuchar muy importante, porque aquí vamos a sacar dos temas muy interesantes de este capítulo. San Pablo nos va a enseñar dos cosas. Primero, no llevar a los tribunales a nuestros hermanos, y no nada más los de la fe, cualquiera, porque recordemos que todos somos hermanos, que algunos lo seamos en Cristo y algunos otros no, porque no conocen a Cristo, pero de alguna manera pues Dios nos hizo para ser hermanos a todos, ¿no? Escuchemos. Dice, cuando alguien de ustedes tiene un conflicto con otro hermano, ¿cómo se atreve a ir ante jueces paganos en vez de someter el caso a miembros de la iglesia? Ya desde aquí San Pablo nos está corrigiendo y nos está diciendo,
cuando tengamos un conflicto, es decir, alguna pelea, alguna discusión entre nosotros, que ya me escupieron, que ya me pegaron, o que me está faltando al respeto, o se está metiendo con mi familia, con mi hijo, con mi hija, con mi papá, con mi mamá, con alguno de mis hermanos. Vamos a ver cómo aquí San Pablo es claro y dice, cualquier conflicto con su hermano, es decir, con tu prójimo, no está hablando de tu hermano de sangre, ni tu hermana de sangre o familia de sangre, está hablando aquí San Pablo, perdón, por cualquier problema que tengamos con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, con los maestros, con los patrones, con el que sea. Escuchemos, dice, ¿cómo se atreven a ir ante jueces paganos en vez de someter el caso a miembros de la iglesia? Aquí es muy importante. ¿Cómo nos atrevemos? Y eso es muy cierto, pasa. En la actualidad tenemos todos los países o a nivel mundial existe lo que vendrían siendo las leyes, ¿no? Las leyes del mundo, y tenemos por otro lado las leyes de Dios. Vamos a tener que diferenciar desde aquí eso. En las leyes del mundo, pues obviamente todo está regulado por el Estado, por los gobiernos de cada país. ¿Y qué es lo que pasa? Se crean instituciones. Estas instituciones, pues generalmente son tribunales, ¿no? Donde tiene que llegar el caso. En algunos casos se llega a conciliar, digamos, no, un poquito a una instancia más abajo. En algunos otros casos ya es directamente juicio. Y pues bueno, ir a los tribunales directamente con tu abogado, con tu abogada. Y pues bueno, los casos son de 2, 3, 4, 5, 10 años, inclusive hay casos que son muy, digamos, no tienen al parecer un fin, ¿no? Y digo al parecer porque ya hablaremos de eso, ¿no? Generalmente entra lo que en México le conocemos como la mordida, como que, a ver, ¿sabes qué? Te doy tanto dinero, pero arréglame esto. Y eso no se vale, pero ya lo iremos viendo. Una de las razones por las que San Pablo aquí reprende que hagamos ese tipo de cosas, que llevemos los casos a esos tipos de tribunales. Dice, entonces aquí San Pablo dice, ¿cómo se atreven a ir ante jueces paganos? Los jueces paganos precisamente son estos. Todos los tribunales que están en tu estado, en tu país, todos ellos, los que arreglan, digamos, los matrimonios, los divorcios, los que arreglan precisamente también lo que vendrían siendo pensiones alimentarias, lo que vendrían siendo los terrenos, casos de, digamos, herencia. En fin, creo que si nos ponemos a investigar o sobre todo, ¿no?, a preguntarle a un licenciado, pues esto sería un tema de plano de un video completo, y si no es que varias partes, ¿no? Porque aquí lo que nos interesa es que más tengamos digamos, este concepto de saber diferenciar entre los tribunales que tenemos en nuestro país y digamos, los tribunales eclesiales, los de la iglesia. Vamos a poner mucha atención en esto. Dice, ¿no saben que un día nosotros los santos juzgaremos al mundo? Pregunta San Pablo, ¿no saben que un día nosotros los santos juzgaremos al mundo? Y eso aquí es muy importante porque muchos de ustedes tal vez no lo sepan, ¿no? Pero revelaciones privadas mencionan también esto, ¿no? Que precisamente los santos van a juzgar no nada más al mundo, sino a los ángeles. Y escuchemos, y si a ustedes les corresponde juzgar al mundo, ¿serán incapaces de juzgar asuntos tan pequeños? Es decir, San Pablo aquí, ¿por qué menciona el que van a juzgar al mundo los santos? Porque recordemos algo, por algo fueron santos. Ellos de alguna manera alcanzaron la santidad, como en su lucha, en su día a día, ¿no? Buscar esa santidad que nuestro Padre Yahvé nos invita desde el Antiguo Testamento, y que con nuestro Señor Jesucristo en las cartas de San Pedro también nos invita, ¿no?, a ser santos. Entonces, teniendo estas dos cosas, cuando uno llega a ser santo, ¿qué está haciendo? Cumpliendo la voluntad de Dios. Y recordemos que si tú cumples la voluntad de Dios o estás con Dios, obviamente tus juicios fueron no bajo tus juicios personales, bajo tu querer, bajo lo que tú quisieras. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quise tener 20 mujeres, pero si nos vamos a lo que es la ley de Dios, Dios te dice que con una pareja y que esa será la compañera de tu vida, ¿no? Entonces, cuidado, tu querer no es el mismo del de Dios. En cambio, cuando tú llegas a ser santo, ese querer está basado en esto, en la Biblia. Ellos llegaron a ser santos, ¿por qué? Porque cumplieron con todos estos preceptos que están aquí en la Biblia. Y precisamente cuando uno juzga
en base a lo que es palabra de Dios, no es que esté juzgándote San Padre Pío de Pietrelcina, o que te esté juzgando Sor Faustina Kowalska, o que te esté juzgando Santa Teresita, ¿no? No te está juzgando tal cual la persona, sino te está juzgando esa persona a través de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, la voluntad divina, para tener esas dos aclaraciones. Y luego dice, nos vuelve a preguntar San Pablo, ¿no saben que juzgaremos a los ángeles? Y aquí es precisamente lo que les mencionaba. Los santos, los que lleguen a ser santos, o nosotros si llegamos a ser santos, porque nos está preguntando a nosotros, pensando San Pablo, que los que estamos leyendo estas cartas es porque estamos buscando la santidad, estamos buscando a Dios. ¿Qué pasa? Si llegamos a ser santo, San Pablo dice, no sabes que tú vas a juzgar a los ángeles si llegas a ser santo. ¿Por qué? Porque recuerda que el pecado original, que es la desobediencia, primero, ¿quién la cometió? No la cometió Adán y Eva, la cometió Satanás. Satanás, cuando se revela ante Dios, él desde allí comete pecado original. ¿Por qué? Porque el pecado original es la desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces, el primero en cometer pecado original, que es la desobediencia, fue Satanás, y el tercio de ángeles caídos junto con él. Entonces, por eso es que dice que nosotros los santos juzgaremos inclusive a los ángeles. ¿Por qué? Porque ningún ángel, desde que cometieron pecado original, es decir, desde que desobedecieron y fueron desterrados del cielo a la tierra, ninguno de los ángeles hemos escuchado que ha llegado a ser santo o que se ha reivindicado en su camino y ha pedido perdón a Dios para lograr que Dios le perdone y llegue a la santidad. A diferencia de nosotros como seres humanos, que si bien es cierto también caímos en el pecado original, no debido a nosotros, sino debido a que Satanás engañó a la mujer, pues entonces nosotros tenemos esa gracia de poder reivindicarnos, porque no fue nuestro querer desde un principio, sino que fuimos engañados por alguien más. Sin embargo, Satanás no fue engañado por alguien más. Él en su querer sí quiso desobedecer a Dios. Entonces, tener eso en cuenta, por eso es que San Pablo dice que a los ángeles se les juzgará, un santo lo juzgará, o más bien los santos los juzgarán. ¿Por qué? Porque los santos sí lograron reivindicarse ante Dios, cosa que los ángeles caídos no. Y precisamente, inclusive en algunas revelaciones privadas se menciona que, por ejemplo, la beata Ana Catalina Emmerich menciona que ese tercio de ángeles caídos del cielo lo va a ocupar cada santo que vaya llegando al cielo. Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta para que sepas los por qué se está diciendo aquí San Pablo, por qué San Pablo nos está diciendo estas preguntas. Y luego dice, ¿y por qué no? Entonces los problemas de cada día, pónganse de jueces para esto a los más tontos de la comunidad. ¡Qué vergüenza! Así que entre ustedes no hay ni un solo entendido que pueda ser de árbitro entre hermanos. Aquí San Pablo está reprendiendo nuevamente, ¿no? Porque pareciera que con los corintios hubo, como en cualquier comunidad, en tu casa, en mi casa, con nuestros vecinos, con tu pareja, con tu novio, con tu novia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con compañeros de trabajo, como lo mencionábamos al principio. Pareciera que San Pablo está hablando de ese tipo de problemas. Y fíjense cómo reprende. No puede alguno de ustedes ser árbitro, es decir, fungir como juez para poder solucionar el problema. Y luego dice, pero no, un hermano demanda a otro hermano y lleva la causa ante paganos. Aquí es lo importante. Es decir, San Pablo nos conoce. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros cuando tenemos un problema o vemos peleándose a alguien más? ¿Sabes que no te metas porque no es problema tuyo? ¿Sabes que no te metas porque si te metes te vas a meter en problemas? ¿Sabes qué? No te metas porque te pueden matar o te pueden golpear o lo que sea. Y eso pasa en nuestra actualidad precisamente, ¿no? Se ha olvidado de este tipo de reprensión fraterna donde si tú ves el problema o tú ves a tu prójimo peleándose, lo que dice San Pablo aquí es ¿por qué no te pones de mediador? ¿Por qué no tratas de arreglar un problema? Un ejemplo rápido, ¿no? En las escuelas, ¿no? Cuando tú ves, si imagínate que eres maestro, ¿no? Y que tú ves peleándose a dos compañeritos, ¿qué es lo que haces? Sirves de árbitro, es lo que aquí San Pablo dice, es decir, de juez para decir, o de mediador. A ver, ¿sabes qué? Detienes la pelea y hablas con los niños. ¿Por qué se pelearon? Empiezan las preguntas, ¿no? ¿Por qué se pelearon? No, pues es que él me escupió, o me habló feo, o me dijo esto, o me agarró unas cosas sin permiso, lo que sea.
Es decir, a través del diálogo uno tiene que darle una solución al problema. Se reprende al que hizo mal, obviamente también dialogando, no golpeándolo, pero se le reprende. Y ahorita precisamente vamos a ver también cómo Dios quiere que uno reprenda. Quiere que ¿cuál fue el ejemplo que Dios dio en los evangelios para nosotros precisamente fungir como árbitros? Vamos a tener eso muy claro. Déjenme terminar esta parte y dice, eh, de todos modos, ya es una desgracia que hay entre ustedes pleitos, pero ¿por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no aceptar perder algo? Al contrario, son ustedes que cometen injusticias y perjudican a otros que además son hermanos. Y pues bueno, aquí quiero detenerme porque precisamente lo que San Pablo aquí quiere que lleguemos es que no tuvimos que hacer o prestarnos para precisamente generar conflictos. Primero, Dios no nos mandó eso. Dios no nos mandó a generar conflictos entre unos y otros, a pelearnos entre unos y otros. Al contrario, el precepto que da nuestro Señor es amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a uno mismo. Eso es precisamente lo que debemos de hacer ahora. No pasa en el mundo, vamos a ser honestos, en el mundo no pasa, son muy pocas las personas con las que convivimos que podemos practicar eso, ¿no? Ese amor fraterno. E inclusive, ¿no? Llega un momento en que también hay problemas con ese tipo de personas que aparentemente nunca vas a tener problemas o nunca vas a pelearte con ellas. Pero bueno, ¿qué es lo que San Pablo aquí nos dice? Hace dos diferencias: tribunales paganos y digamos tú mismo que puedas fungir como árbitro o juez, ¿no? Es decir, no llevar ese tipo de conflictos a los tribunales paganos, que vendrían siendo los que ya hablamos. Ahora vamos a poner un ejemplo rápidamente, vamos a poner dos, uno rápido, que es el de las herencias. ¿Cuántas veces las personas, entre hermanos, entre familias, no nos andamos peleando por herencia? Porque es que a mí me tocó esto y es que a mi hermano le tocó más o a mí me tocó menos, o sabes que yo quiero todo porque simplemente yo soy el mayor y listo. ¿Cuántas veces precisamente no pasa eso? Y precisamente los tribunales, hay muchos casos penales, agrarios, civiles, y pues bueno, dentro de ellos diferentes ramas o diferentes tipos de conflictos más bien que pues se suscitan, ¿no? Y es triste ver eso. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces hasta, digamos, hacen mucho coraje, gastan mucho dinero y al final termina el problema, digamos, termina el conflicto ganando uno. E inclusive ese que gana no puede ser el que tiene la razón, déjenme decirles. Porque actualmente recordemos que todo está corrompido. Se dan las famosas mordidas, ¿no? Si tú tienes dinero, tú puedes ganar el juicio o ese conflicto aunque no tengas la razón. Y eso pues prácticamente es injusto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso es lo que el Señor no quiere. Y muchas veces esas personas con todo eso, esa frustración, esa tristeza, ese gasto de dinero, esa pérdida de tiempo, esos corajes, todo eso enferma el cuerpo, enferma el alma. Inclusive hay personas que hasta pueden fallecer por eso. ¿Y qué pasó? No ganaron nada. Cuando hablo de no ganar nada es perdiste tu vida por andar metiéndote en este tipo de conflictos. Esa es la primera enseñanza que San Pablo nos quiere dar. Por eso al final menciona, bueno, en lo que les leí al final, todavía no hemos acabado, pero menciona, si tienes que aguantar injusticias, aguántalas. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo San Pablo es sobre el mismo ejemplo. Vamos a suponer que mi mamá nos reparte a nuestros hermanos, que somos 10 partes iguales, ¿no? Pero dentro de ello pues hay dos o un hermano que quiere todo. Si ese hermano hace una demanda y se va ante tribunales para poder pelearnos la herencia a los 9 hermanos, y esos 9 hermanos practican la doctrina o la enseñanza católica, ¿qué es lo que debe de hacer ese hermano? Dejar el juicio. Eso es lo que estamos hablando, tal cual San Pablo aquí nos está invitando. Muchos podrán decir, oye, pero es que eso no, es que eso es injusto, es que mi mamá no respeta la palabra de mi mamá o de mi papá. Correcto. Pero recuerda que el último juez va a ser Dios y Dios le va a tomar en cuenta eso a ese hermano, a esa hermana que quiso pasarse de listo y que aunque fuera injusto, porque recordemos algo, las palabras de papá o mamá valen,
pero él por su, digamos, materialismo o avaricia, quiso todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que San Pablo aquí dice es, si tienes que perderlo, aunque sea injusto, tienes que hacerlo. Eso es la enseñanza que este capítulo nos da. Ahora, que esto lo hagamos, pues es muy difícil, porque muchos de nosotros no nos gusta perder, no nos gusta precisamente la injusticia, ¿no? Yo recuerdo que hace un tiempo, y eso lo compartí también cuando inicié los canales, con mis papás, ¿no? Tuvimos un conflicto también de herencia entre un tío y mi mamá, y se los quiero compartir como testimonio, porque finalmente el testimonio también cuenta. Para ello, pues uno no estaba todavía metido en esto, ¿no? Dios no había tocado, digamos, como que el corazón de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Nos fuimos precisamente a tribunales, se ganó el conflicto, y ¿qué fue lo que pasó? En 2020 vino todo esto y, digamos, mi tío, pues fallece. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque él, digamos, él empezó la demanda, y lo que quiero yo que esto pues sirva de enseñanza es, miren hasta dónde llegamos, 3, 5 años peleando, y que gastando dinero, gastando parte de tu tiempo, haciendo hasta corajes en ocasiones, y mira cómo terminó. En lugar de precisamente, y créanme que quisimos llegar a un acuerdo, ¿no? Precisamente como San Pablo dice, vamos a hablar, mi abuelita, que digo, ya sabe que al final de cuentas, como repito, uno podrá tener razón en nuestro caso, la razón estaba en nosotros, porque mi abuelita, pues, ella todavía vivía y sabía lo que mi abuelito había dejado a cada uno de ellos. Y sin embargo, digamos, mi tío quiso todo para él. Entonces, uno, ¿qué pudo decir? Bueno, hiciste bien porque en la justicia simplemente peleaste lo que por derecho te correspondía. Sí, pero el detalle es que miren hasta dónde nos llevó esto. Un conflicto mayor que al final de cuentas para mí, Dios en su justicia nos castigó, porque recuerden que un castigo es la reprimenda de un padre. Y en 2020, tanto la familia de mi tío como la de nosotros, la de mi mamá, pues nos dio esto que dio en 2020 a todos, este bicho. Y otro poco y no la contamos todos, Otro poco y no la contamos todos. Es un testimonio que quiero contar porque creo que sirve ahorita que estamos precisamente viendo esto, ¿no? Este detalle que además, aparte de eso, la tristeza que te da el ver de que, bueno, ganamos, pero mi tío se fue, mi primo se fue, y no te quedas con esa satisfacción, ¿no? Finalmente, digo, entre problemas y todo, hubo una reconciliación nuevamente con, digo, ahorita que todavía está mi tía, mi prima, pero miren, ¿no? ¿Cómo tenía que pasar esto para precisamente que Dios, pues, nos diera así como que una advertencia? ¿De qué? De que estábamos haciendo mal. Es aquí cuando lo que siempre decimos, ¿no? Cuando tú estás haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, Dios reprende, Dios sí castiga, porque estás haciendo algo que a Él no le gusta. Y precisamente digo, creo que con este ejemplo es más claro. Y yo precisamente se los quiero compartir a ustedes porque yo sé que no soy el único, que tú puedes estar pasando en estos momentos por algo similar, un caso así, pero analízalo. Finalmente, mira, yo no te voy a obligar a que, porque muchos me podrán decir, oye, ¿cuál es tu consejo? Pues el consejo es el de San Pablo, que aunque tuviera o te duela perderlo, o que ya estés a medio caso, o que ya estés a 3/4 de caso, o que estés empezando, piénsalo una y otra vez, porque lo que San Pablo aquí dice es, no te metas en ese tipo de problemas. Lo ideal es hablarlo. Si esta persona se aferra a llevar este caso a un tribunal, en lo personal, digo, aquí ya sería cuestión de cada caso, ¿verdad? Pero viene lo importante. Tienen que ir con un sacerdote, escúchenme bien, un sacerdote de preferencia mariano, porque muchos dirán, oye, entonces no hago nada. No, sí se puede hacer. El caso se puede llevar ante precisamente, digamos, un sacerdote para que tú le compartas lo que pasa. ¿Sabe qué, padre? Yo tengo este problema, así, así, así. Depende del consejo que te pueda dar el sacerdote, que de preferencia sea mariano, porque actualmente hay masones eclesiales que te pueden inclusive hacer ver que lo que vas a hacer está bien, cuidado. Pero si es un sacerdote mariano, él te puede aconsejar. Y si él te dice que dejes ahí el caso por todos los pros y contras que puede haber, déjalo. Si él te dice, ¿sabes qué? Peléalo porque no estás haciendo malo, dentro de lo que cabe es justicia, pues ya es el consejo de un sacerdote y listo, ahí déjalo. En lo personal, te repito, por lo que yo viví, yo prefiero que lo mantengas de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a ir dando cuenta tú más adelante, ¿no?
Digo, habrá casos no tan serios que probablemente se puedan arreglar así, pero no, lo ideal siempre es arreglarlo y dejarlo a Dios. Lo mejor que puedes hacer tú es después de ir a hablar con el Padre, ir al Santísimo y exponerle tu caso a Dios. Inclusive algo muy importante que me enseñó un sacerdote y que les quiero compartir aquí es, cuando ustedes tengan un problema con una persona, vayan ante el Santísimo y demanden a esa persona ante el Santísimo. Ojo, escúchenme bien, no es una demanda pagana, no es una demanda ante el hombre, ante un juez, ante un tribunal. Es una demanda ante Dios directamente en el Santísimo. Cuando ustedes tengan cualquier conflicto con cualquier persona, familia o no familia, digamos cercanos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a llegar ante el Santísimo, se van a arrodillar, se van a postrar y en esa oración que le van a entregar a Jesús ahí expuesto, le van a decir, Señor, demando a esta persona, y le das el nombre completo de la persona, o a este grupo de personas. Si es familia, das el nombre de la familia, o si conoces los integrantes de la familia, y vas a decirle al Señor, demando a estas personas ante ti, Señor, y le vas a empezar a contar tu caso, por esto, por esto, por esto, y por lo otro, y por aquello. El Señor, que es justo juez y que sabe realmente si lo que le estás diciendo es verdad o es mentira, Él va a poder actuar sobre esas personas y va a saber, esto ha funcionado, a mí me ha funcionado, el sacerdote que me lo aconsejó también le ha funcionado, él tuvo un caso de fraude. Miren que un banco, que no voy a decir el nombre para no tener problemas, hizo fraude al sacerdote, y este sacerdote, haciendo esa demanda, que ahí fue donde la aprendí yo, pues no tardó el problema, como 2 o 3 meses, iba para 3 años aproximadamente este problema, donde se le defraudó a través de la tarjeta de crédito, según él había comprado cosas y no compró nada. Y miren que esa demanda ante el Santísimo no tardó. Bueno, cuando hablo de no tardó no fue de un día para el otro, ojo, tampoco te desesperes. Él tardó como tres meses en andar, digamos, él sí fue al juicio, porque como aquí es donde yo les decía, ¿por qué? Porque él decía, es que yo no puedo dejarme porque yo no cometí eso, pero voy a demandar ante el Señor y ese problema se va a arreglar. Y miren que no tardó, es decir, este banco demanda al sacerdote, el sacerdote se presenta en algunas ocasiones para demostrar la inocencia de que él no había sacado esos productos por las cuales le estaban haciendo que pagara, y en 3 meses se solucionó el problema y no hubo cobro ni nada. ¿Por qué? Porque Dios pone a las personas correctas siempre para poder solucionar el problema. En este caso no fue de él, pero sí hubo personas que solucionaron el problema, y esto es cuando viene de Dios. Si Dios quiere ayudarte en ese problema, Dios te va a ayudar. Si no, pues prácticamente puede haber allí algo, es lo que quiero que me entiendas. Tal vez no estés hablando con franqueza, o inclusive algo, mucho cuidado, que puede pasarte esto. Dice, ¿por qué no aceptar perder algo? San Pablo dice, ¿por qué no aceptar perder algo? Al contrario, son ustedes que cometen injusticias y perjudican a otros que además son hermanos. Entonces, ¿por qué no mejor soportar la injusticia? San Pablo aquí también habla de eso. Es decir, San Pablo aquí nos invita también a soportar tanto injusticias o aceptar perder algo. Que eso, repito, creo que muchos de nosotros, pues es realmente muy difícil que pase eso, muy difícil. Habrá muy pocas personas que realmente digan, ¿sabes qué? Yo prefiero evitar problemas, listo. Pero bueno, repito, ya dimos entonces aquí las dos claves cuando pase algo así. Lo primero, cuando veas un conflicto, solucionalo. Procura hacer tú de mediador entre el problema, ¿no? Platíquenlo y lleguen al mejor acuerdo dialogando, sin insultarse, sin faltarse al respeto. Segundo, si ves que no y puedes llevar ese problema ante un sacerdote mariano que te pueda ayudar a orientar, hazlo. Sobre el consejo que él te dé, pues tú actuarás. Y tercero, que esto, de hecho, el tercero va como primer punto de todo, ir ante el Santísimo y hacer esa demanda ante nuestro Señor Jesús. Y todo se irá solucionando. Eso es algo que, repito, me funcionó, le funcionó al sacerdote, y pues bueno, te lo comparto ahora a ti para que esperemos que también lo, digo, no te deseo que estés en un caso así, ¿verdad? Pero si lo estás, lo practiques y verás que nuestro Señor te va a ayudar. Y pues bueno, vamos a darle término a este capítulo que dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Miren aquí como San Pablo dice, ¿no saben que los injustos
no heredarán el reino de Dios. Es decir, ¿qué te está diciendo San Pablo? Porque muchos de nosotros, ay Señor, pero si es injusto, yo merecía esto, yo merecía aquello, o yo lo perdí, o lo perdí injustamente. Tranquilo, el Señor dice, tal vez aquí en la tierra sí vas a sufrir esa pérdida, sí vas a sufrir esa injusticia, porque sí la vas a sufrir en carne propia. Pero ya cuando llegues a tu juicio particular y esa persona que te hizo ese daño muera, fíjate, ¿no saben acaso que los injustos, es decir, ese que te hizo una injusticia, no heredará el reino de Dios? Es decir, se va a ir al infierno directamente, porque aquí él pudo haber disfrutado el bien, el dinero o lo que te hizo, pero cuando llega ante la presencia de Dios, ahí Dios es cuando se va a encargar de decirle, fuiste injusto con tal persona o tales personas. Ahora, por eso lo que te mereces es el infierno, porque ni siquiera alcanzas el purgatorio. Hay que tener mucho en cuenta eso, que Dios hace justicia, no la queramos hacer nosotros. Y luego dice, no se engañen ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales o los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y mira que aquí viene también algo muy importante, porque muchos de ustedes, y creo que estamos en el mismo canal, tanto ustedes varones o mujeres que me están viendo, si antes de su vida, de su conversión o inclusive ahorita están pasando por algo así, ¿qué pasa? El Señor puede perdonar siempre y cuando tú reivindiques. Como yo lo decía, ¿no? Eso lo cometimos con mi familia antes de, pero ahorita ya nos hemos olvidado de eso, ya no queremos problemas de este tipo porque vamos conociendo más al Señor. Entonces lo ideal es, ¿sabes qué? Lo que aquí el Señor te está diciendo y San Pablo les dice, tal fue el caso de algunos de ustedes, es decir, algunos de ustedes han cometido este tipo de delitos, inclusive, repito, San Pablo aquí nos dice, los que han cometido relaciones prohibidas. El capítulo pasado mencionábamos Levítico capítulo 18 al capítulo 20, donde hablaba de pues los casos de incesto, ¿no? Que son las relaciones prohibidas y además de otras cosas. Ahorita quiero precisamente mencionarles este último punto porque no quiero que se me vaya a olvidar. ¿Y cuáles son las cosas que son prohibidas dentro de una relación hombre y mujer? La fornicación, es decir, que no estés casado y que entre novios, si tú tienes un novio o una novia, estás teniendo intimidad, eso es algo que Dios reprende y dice que no nada más los injustos no heredarán el reino de Dios, es decir, se van al infierno, los que fornican. Si tú no estás casado y inclusive ahorita ya no es tu novia, sino ya es tu pareja porque ya tienes hijos o hijas con ellas, y no se llegan a casar, cuidado, porque San Pablo está mencionando que también todos ellos pueden ir al infierno. Los adúlteros, que son las personas que se casaron pero que tienen una pareja, un amante por ahí, o el amante que por ahí, ¿no? Un sugar daddy o una sugar mommy, que por ahí les está, digamos, que tienen un encuentro con ellos, cuidado. Porque San Pablo aquí está diciendo, tú estás casado ante la ley de Dios, ante la iglesia, y aparte estás con otra pareja, entonces estás cometiendo adulterio. Y cuidado, porque si no te arrepientes, ojo, todos ellos si no se arrepienten y no reparan, es decir, no se casan, infierno, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya lo saben. Después, zoofilia. La zoofilia, pues recordemos que son este tipo de casos, ¿no? Entre animales y mujeres u hombres, ¿no? Entonces, esos son abominaciones. El que seas de la bandera multicolor, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer y tengan intimidad así, eso también es cosa que merece infierno. El sadomasoquismo, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Pégame más, porque si no, no siento rico, o sabes qué, vamos a practicar este tipo de cosas. Bueno, habrá un fin de cosas en internet sobre el sadomasoquismo, que precisamente lo que quiero aclarar es esto, ¿no? Es como que ese uso de fuerza excesivo que usa el hombre en la mujer o la mujer en el hombre para aparentemente sentir más o sentir un tipo de placer extremista, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Dentro de esto, pues inclusive, quiero que quede claro, pareciera que esto no es que es inclusive para burla o risa, pero las nalgadas
también, que oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de a perrito, ¿no? O en cuatro, y sacas lo que saques, el látigo con la mano y lo que sea, ese tipo de cosas también, también Dios las reprende. ¿Por qué? Porque eso es lujuria, ya no es un acto de amor. Eso es lo que quiero que entiendan. Después dice, bueno, tenemos otros tipos de casos que vendría siendo el exhibicionismo, que pues obviamente esto también, ¿no? O sea, que no exhibas digamos, tu cuerpo, tus partes íntimas. Esto lo vemos generalmente en este tipo de centros nocturnos, ¿no? Que probablemente habrá muchas chicas, sobre todo, ¿no? Más las chicas que hombres, pero también ya hay hombres que empiezan a usar poca ropa o que se empiezan a desvestir, table, etcétera, ¿no? Tenemos lo que vendría siendo la pedofilia, que pues es el que abuses tú de un menor o de una menor de edad. Eso también Dios lo condena, cuidado, porque eso merece infierno. ¿Qué más? El fetichismo, pues recordemos, ¿no? Todo ese tipo de cosas de fetiches, ¿no? Que vendrían siendo inclusive las tiendas estas que son de la sex shop, y comprar ese tipo de juguetes, ¿no? Para darte mayor placer aparentemente. Eso también, muchos podrán decir no, pero no, por ejemplo, por eso es que se dice que el uso de preservativos es condenado ante Dios, porque inclusive el coito aunque se practique de manera natural y que no, digamos, el hombre no termine dentro de la mujer, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esa práctica también no le gusta a Dios, y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Léanse el Levítico, libro de Levítico, y ahí van a ver todo ese tipo de cosas donde Dios reprende esas situaciones, porque Dios hizo al hombre y a la mujer para precisamente procrear vida. No está peleado con las relaciones íntimas, sino está peleado con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu pareja o a hombre o mujer, pues obviamente van a hacer el acto con amor, y esto ya no es amor, esto es lujuria. Todo este tipo de actos que les estoy leyendo no es amor, esto ya es lujuria. ¿Por qué? Porque como ya no siento o ya me aburrió hacerlo de la misma manera. Por ejemplo, el Kama Sutra, todas las posiciones del Kama Sutra también son prohibidas ante Dios. ¿Por qué? Porque, repito, aquí ya no es amor, ya estás buscando tú un placer porque tal vez ya no sientes lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque precisamente luego por eso se dan ese tipo de casos de incestos o los tríos. En fin, creo que aquí nos podemos, se puede practicar todo esto que les leí, y aún así el ser humano, como hombre o como mujer, nunca va a estar satisfecho o satisfecha, porque va a querer experimentar algo nuevo. Tenemos que también el oral y lo que vendría siendo sexo por el ano, eso tampoco. Porque todo ese tipo de cosas que son las que quería compartirles, porque si no se me vaya a olvidar, y no quiero que se me olviden, que son prácticas que al final de cuentas son prohibidas ante Dios por, repito, ¿por qué? Porque no son por amor. Eso ya vendría entrando más el espíritu de lujuria, que es uno de los 7 pecados capitales. Cuidado, porque entonces si ya nos metemos en eso, pues es difícil que tú empieces a salir de ahí. Y como lo decíamos en el video pasado, por eso luego vienen las enfermedades, ¿no? Las famosas ETS, ¿no? Y pues hay que tener cuidado. Digo, finalmente, repito, todo lo puedes hacer, todo lo puedes hacer. La pregunta es, ¿te conviene? Porque eso es muy importante. Vamos ahorita a leer una parte de la Biblia, que a mí me gusta mucho esto, ¿no? Está Marcos capítulo 7, y vámonos ahorita para allá, y Mateo 18. Pero recordemos, ¿no? Cómo Jesús nos invita, ¿no? Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y precisamente ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿te está permitido hacer todo esto? Sí te está permitido, pero pregúntate, ¿me conviene? ¿Me conviene hacer todo eso, disfrutar de aparentemente todo eso que aparentemente es rico, y que el día de mañana que tú fallezcas y te presentes ante Dios con tu juicio particular, Él te condena al infierno por no haber escuchado su palabra? Es que es ahí lo que debes de preguntarte. ¿Te conviene que practiques ese tipo de cosas y que el día de mañana pesques una pues enfermedad de este tipo, ¿no? Y que precisamente por eso estés triste y que te quite la felicidad, o que precisamente por ello tengas que trabajar para curarte de eso? Es decir, pregúntate, precisamente por eso viene todo esto. Todo me está permitido, pero no todo me conviene.
Cada que tú quieras hacer un acto, el que sea, pregúntate. Por ejemplo, aquí San Pablo habla también de los borrachos. ¿Me está permitido irme a emborrachar? Sí, sí te está permitido. La pregunta es, ¿te conviene? Vamos a hacer por cada uno así. Eh, ¿Te está permitido probar todo tipo de actos sexuales? La pregunta es, ¿te conviene? Otra cosa, te está permitido ser un comodín, es decir, un flojazo, ¿no? Alguien que no le quiere, digamos que se para tarde, que no quiere hacer nada de su vida. ¿Te está permitido? Sí, la pregunta es, ¿te conviene? Tenemos otro, ¿no? ¿Te conviene? ¿Te está permitido robarle a la gente? Sí, te está permitido. La pregunta es, ¿te conviene? Ahora, ¿te está permitido ser chismoso o borracho? Te está permitido, pero la pregunta es, ¿te conviene? Y bueno, estas prácticamente son las cosas que San Pablo aquí menciona. Entonces, siempre preguntémonos algo. Me está permitido todo, pero ¿me convendrá? Ante los ojos de Dios será bueno. Y una vez que uno haga ese tipo de análisis, va a ir viendo que su vida la va a ir limpiando poco a poco para no hacer todas las cosas que inclusive los comerciales o la televisión nos dice que es bueno, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y pues bueno, luego dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Precisamente, ¿no? Aquí San Pablo habla en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor. Y el Señor es para la persona, y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puede entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Ni pensarlo, pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. Y pues bueno, aquí también habla San Pablo de este tipo de personas, ¿no? Todos aquellos que han cometido este tipo de errores, hay que tener cuidado porque aquí San Pablo, como dice, ¿no? Como San Pablo pareciera muy duro cuando dice que te haces una sola carne por meterte con ese otra persona o otra hombre o mujer que está vendiendo su cuerpo. Y pues luego dice, y bueno, sabemos que como somos partes del cuerpo místico de Cristo, es decir, por eso aquí San Pablo dice, si tú te unes o cometes un pecado de este tipo que es mortal, porque son pecados mortales, ¿por qué? Porque dice que ninguno de esos pecados heredarán el reino de los cielos, es decir, son de condenación eterna. ¿Qué es lo que pasa? Si tú pecas, haces que tu cuerpo peque con ello, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente manchas el cuerpo místico de Cristo y eso es lo que Cristo no quiere. Por eso San Pablo aquí dice, ni pensarlo, ¿no? Y luego dice, en cambio el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones peca contra su propio cuerpo. Y es real, y esto también es verdad, ¿no? Porque generalmente, ¿qué es lo que pasa? Si eres chismoso, si eres borracho, si eres, digamos, ¿cómo decimos? Si, digamos, te cuestan hacer las cosas, tienes pereza espiritual para hacer alguna actividad, si precisamente también cometes este otro tipo de robos, matanza, ¿qué es lo que pasa? San Pablo dice, ese tipo de pecados queda fuera del cuerpo, porque es cierto, si tú robas o tú tomas, aunque tomes, lo desechas y digamos que no queda en el cuerpo ese tipo de cosas, ese tipo de pecados, pero el que sí queda y el que mancha inclusive tu cuerpo es el de las relaciones prohibidas. ¿Por qué? Porque lo que ya dijimos en el video pasado, se enferma el cuerpo y hay que tener cuidado con eso. Luego dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos, ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, aquí ya no San Pablo nos recuerda lo que decíamos. Si somos parte del cuerpo místico de Cristo, si nuestro cuerpo además es templo del Espíritu Santo, debemos de cuidarlo, debemos de no mancharlo. Y eso ya también lo habíamos hablado en una carta, me parece que era a los romanos, donde
mencionábamos algo muy importante, ¿no? Es decir, San Pablo ahí hablaba de algunas cosas en cuanto a la alimentación, en cuanto a las cosas que sí puedes comer o no comer carne, comer verduras, etcétera, ¿no? Pero recordemos algo, si bien es cierto que nosotros somos templos del Espíritu Santo, también nosotros, por ejemplo, hay personas que no conocen, ¿no? O que tienen su conversión a los 40, 50 años, y tal vez esos 40 o 50 años no cuidaron el templo de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de personas que ya tienen tal vez hasta 60 años, ¿no? Y que pudiésemos pensar que van a morir pronto. Dios no condena aunque hayas manchado su cuerpo durante 60 años, te voy a decir por qué. Porque Dios es decir, si bien es cierto que en su justicia, y nos está diciendo esto San Pablo que debemos de no cometerlo, en nuestra ignorancia o porque tal vez nuestro papá o mamá no nos enseñó a seguir el camino de Jesús, ¿qué es lo que pasa? Yo a los 60 años me convertí, pero yo llevé una vida con todo esto, borracheras, robos, adulterio, fornicación, actos sexuales prohibidos. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿ya me condeno? No. Si tú te arrepientes y te conviertes a nuestro Señor Jesús de corazón, cuando tú te conviertes, ese espíritu es renovado. Es de lo que hablaba nuestro Señor Jesús a Nicodemo, ¿no? Que tienes que volver a entrar al vientre de tu madre, pero no está hablando físicamente, sino que esa renovación en el espíritu de tu conversión es lo que va a hacer que ante los ojos de Dios quedes limpio. Pudiste haber, repito, cometido este tipo de pecados 60, 80 años, pero si tú, como el ladrón al lado de la cruz, aunque sea el último día, te conviertes, Dios te perdona. Pero, obviamente te perdona para que llegues a algún día al cielo, pero sí tendrás que pagar por esos pecados, ¿sabes dónde? En el purgatorio. Precisamente el purgatorio está hecho para eso, ¿no? Para que todo lo que aquí no pudimos pulir, cumplir para llegar a la santidad, el purgatorio es ese lugar donde tú te purificas y que precisamente todo lo que tú aquí, digamos, hiciste mal, allá lo tengas que corregir, como Dios quiso. Y Dios te dará el tiempo allá, yo no te puedo decir, sabes que te va a dar 10 años o te va a dar esos 60 años que tú no corregiste, no, porque recordemos que también hay otra cosa, que existe la confesión de vida. Si tú te confiesas ante un sacerdote, Dios perdona todos esos pecados cometidos en toda tu vida pasada. Aunque sean 60 años de pecado, Dios perdona todos esos pecados si los confiesas ante un sacerdote. Si lo haces a través de la oración no vale, la Biblia lo menciona, tiene que ser ante un sacerdote. ¿Por qué? Porque los discípulos eran sacerdotes. Por eso les dice a los discípulos que les daba el poder de perdonar pecados. Al hombre le daba el poder de perdonar pecados, pero no a cualquier hombre, solamente los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y pues bueno, me despido con esto. Recuerda que también te voy a dejar mi correo por si quieres la confesión de vida. Si te animas a hacer tu confesión de vida, hazla. Es muy importante que la hagas. Y pues bueno, de mi parte es todo. Si hay alguna duda me lo dejas en los comentarios. Que Dios te bendiga.